Damos la honra por este tiempo, Padre eterno, que tú nos permites compartir nuevamente, Señor. Bendecimos tu nombre y te suplicamos que tú derrames sabiduría, gracia, entendimiento, libertad, Padre celestial, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener nuestro corazón a tus pies, en tu palabra, en tus propósitos, en tu voluntad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Bueno, en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Que yo pienso de que es definitivamente, ¿verdad? Sobre nuestras vidas desde el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo. Desde el momento que nosotros decidimos, ¿verdad?, aceptar al Señor, nosotros iniciamos un nuevo camino, amén. Entonces, yo meditaba, ¿verdad?, el día de ayer cuando yo estaba viendo lo de este tema, porque todos nosotros empezamos, ¿verdad?, un camino en el Señor. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad?, nuestra vida pasada, dijo Raúl, a lo que nosotros tenemos el día de hoy, fue porque nosotros tomamos una decisión, porque nosotros decidimos seguir a Cristo, porque nosotros decidimos, ¿verdad?, definitivamente cambiar algo en nuestras vidas. Y pues si algo nosotros podemos tener seguro el día de hoy, es de que nuestra vida es diferente, amén. Con el simple hecho que nosotros hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambió. Nuestros pensamientos cambiaron, nuestros caminos cambiaron, amén. Entonces, el tema, ¿verdad?, de esta noche es el camino en Cristo, amén. Entonces, yo quiero de que ustedes me acompañen al libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Quiero que nosotros veamos, ¿verdad?, esta cita que es muy importante, ¿verdad?, porque dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús es el camino. Quiero que ustedes escuchen esta versión. Dice, Jesús es el camino, dice. El inicio es el camino, oigan eso. El tránsito, dice, es la verdad. Y la meta, dice, es el Padre. Entonces, esto es muy importante porque, ¿verdad? Las versiones dicen que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dice, Jesús es el camino. El inicio es el camino, dice. El tránsito es la verdad. O sea, nosotros sabemos de que nosotros tenemos, ¿verdad?, un camino desde que nosotros decidimos seguir al Señor. Amén. Desde el momento que nosotros decidimos seguir al Señor, o sea, en nuestro camino tiene que brotar por todos lados la verdad. Entonces, por eso dice aquí, el tránsito es la verdad. O sea, si nosotros estamos en el camino en Cristo, por ejemplo, nosotros sabemos de que el camino definitivamente nos lleva a un destino, amén. Ninguno de nosotros cuando salimos a comprar o salimos a algún lugar, nosotros, bueno, voy a llegar a la casa, pero nos venimos saltando de casa en casa. O sea, no lo hacemos de esa forma porque sabemos de que hay un camino que a nosotros nos lleva hasta nuestro destino, amén. Sabemos de que espiritualmente nosotros estamos peregrinando en esta tierra y dice, y la meta es el Padre. O sea, empezamos el camino, dice, el inicio es el camino. O sea, el inicio es aquello donde nosotros dijimos, bueno, yo acepto a nuestro Señor Jesús, yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador, pero después que yo ya lo acepté, ¿verdad?, que nosotros ya lo aceptamos, nosotros ahorita estamos en ese tránsito, que es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que examinar, ¿verdad?, nuestro camino, tenemos que ver en realidad en qué tanta verdad nosotros nos estamos manejando, ¿verdad? Qué tanto nosotros estamos caminando, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, sobre las instrucciones de parte del Señor. Yo veía, ¿verdad?, lo de este tema y me puse a ver, ¿verdad?, varios temas, ¿verdad?, que yo escucho en Ebenecer, ¿verdad?, de varios pastores, y el apóstol hablaba también, ¿verdad?, sobre el camino, amén. Entonces, él hablaba sobre un nuevo camino y a mí me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos que tener algo diferente en nuestra vida, amén. Nosotros podemos decir que somos creyentes en Cristo, que nosotros somos seguidores de Cristo, que nosotros amamos al Señor,
Pero nosotros, en lo que nosotros confesamos con nuestra boca, nosotros tenemos que ver en realidad qué tanta verdad, en qué tanta verdad nosotros estamos transitando. Porque una cosa es que nosotros conozcamos la verdad, pero otra cosa es que nosotros estemos transitando por ella. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Es que si nosotros meditamos en este pasaje bíblico, dice, el tránsito es la verdad. Entonces, toda persona que inicie un camino en Cristo, pero que no transite por la verdad, no va a llegar a la meta que es el Padre. Entonces, nosotros sabemos de que Cristo pronto viene. Sabemos en realidad de que el amado está a las puertas. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, cómo ustedes se sienten el día de hoy, pero a mí me ha estado pasando últimamente de que yo siento como que ya fuera el último día. Yo estoy, no sé, pero yo siento algo en mi espíritu donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Porque tenemos metas, pero en mi espíritu estoy como que no, es que el Señor ya pronto viene. Entonces hay algo que les digo que cualquier cosita, ¿verdad? Que tal vez, les digo en mi caso, tal vez yo puedo tal vez pensar mal o hacer algo mal. Mi temor es de que Cristo venga hoy, ¿verdad? Entonces no, mejor hago las cosas bien. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que nosotros tenemos que saber en realidad que si nosotros estamos en este camino es porque nosotros vamos a transitar en la verdad, pero de la misma forma nosotros nos vamos a esforzar en realidad para llegar al Padre, en realidad para estar delante del Señor. Era como algo que yo hablaba en estos días y lo he hablado con varias personas últimamente, todos los días de esta semana he hablado con alguna madre o con alguna ama de casa sobre la amargura, porque a veces pensamos, ¿verdad?, de que nosotros estamos, ¿verdad?, aquí tal vez recibiendo la palabra del Señor, estamos congregándonos, tal vez no estamos practicando un pecado, pero a veces solo en la forma en la que nosotros vivimos y tal vez en este caso, ¿verdad?, que yo he estado hablando esta semana con diferentes personas sobre la amargura, no nos ponemos a pensar en realidad de que el simple hecho de vivir en amargura a nosotros nos quita este tránsito de estar en la verdad, que nosotros dejamos de transitar en realidad en el camino de la verdad, porque entonces nosotros empezamos a vivir o nosotros vivimos acorde a nuestras creencias, acorde a lo que nosotros queremos creer, acorde a lo que nosotros queremos pensar, acorde a lo que nuestros ojos miran, y en eso nosotros nos enfocamos y dejamos de transitar en realidad en la verdad, dejamos de transitar en realidad en el camino en el cual el Señor nos ha puesto, dejamos de meditar en realidad en los propósitos por el cual el Señor nos tiene en esta casa, por el cual el Señor cada día nos da, ¿verdad? Nos da la vida, nos da el aire. Entonces, cuando nosotros perdemos en realidad el enfoque en el Señor, no solamente perdemos el propósito, ¿verdad?, que es bien delicado, sino dejamos de transitar en la verdad. Entonces es muy delicado, ¿verdad?, porque nosotros sabemos de que estamos peregrinando en esta tierra. Nosotros estamos como de paseo tal vez en esta tierra, ¿verdad? Pero sabemos de que no somos de esta tierra. Entonces es muy importante que nosotros en esta hora, ¿verdad?, nosotros meditemos que ya empezamos en el camino, en el camino que es Cristo. Pero ahora tenemos que ver en realidad qué tanta verdad nosotros estamos manejando en nuestro camino, qué tanta verdad lleva cada uno de nuestros pasos. Porque la verdad es algo muy importante, ¿verdad? Es algo que yo siempre he dicho, es algo que yo creo en mi corazón definitivamente, que cuando nosotros decidimos estar en verdad delante del Señor, pues nosotros delante de Él estamos desnudos. Nosotros, como dice la Biblia, que el Señor no puede ser burlado. Entonces nosotros no podemos estar delante de Él, ¿verdad?, queriendo tal vez con nuestras palabras, Señor, tú sabes que me estoy esforzando, pero si nuestras acciones muestran todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que ser realistas con nosotros mismos, vivir en la verdad y saber en realidad que sí tenemos ya un camino. O sea, a mí, yo pensaba esto porque yo lo he estado escuchando últimamente, ¿verdad? Y por eso surgió todo esto. Porque yo he escuchado a muchas personas en este tiempo donde dicen, yo no sé cuál es el propósito del Señor para mi vida. No sé, yo le pido a Dios que me muestre su propósito. Pero en realidad les digo, un propósito de parte del Señor es que nosotros estemos transitando en la verdad.
Ese es un propósito de parte de Cristo, es un camino que ya tenemos marcado, es algo que nosotros no nos podemos preguntar, mire, para usted es un camino diferente y para usted es otro. No, el camino para todo creyente el camino es Cristo. Y el camino para todo creyente es que transite en la verdad. Entonces nosotros tenemos que ver en realidad que estando en la verdad, el Señor es quien nos va a abrir nuestro entendimiento para que nosotros vivamos acorde a su voluntad, acorde a su palabra, ¿verdad? O acorde, ¿verdad? A cumplir, ¿verdad? El propósito por el cual el Señor nos envió. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 24 y versículo 32. Dice, mientras vamos en el camino, oigan eso, dice, mientras vamos en el camino, arde nuestro corazón, dice, y se nos abren las escrituras. Entonces aquí hay algo muy importante porque dice, mientras vamos en el camino, oigan eso. Entonces en el primer versículo decía, Jesús es el camino, el inicio es el camino. Y aquí dice, mientras vamos en el camino, dice, arde nuestro corazón y se nos abren las escrituras. Y en el otro dice, el tránsito es la verdad. Y sabemos de que en las escrituras está la verdad. Entonces, aquí no está verdad de que nosotros utilicemos, que lamentablemente pasa, de que mucha parte de la iglesia utiliza las escrituras a su beneficio. Busca tal vez, pero la Biblia dice, o sea, aquí está todo escrito y nosotros no podemos enfocarnos solo en este versículo porque este versículo a mí me conviene. Nosotros tenemos que saber todo lo que está escrito en realidad porque en nuestra vida no se toma solo una decisión. Nuestra vida se basa de puras decisiones, toda la vida. Entonces nosotros no nos basamos solo, ¿verdad?, en una decisión y en eso, bueno, se va a enfocar toda la vida, ¿no? Es como literalmente, nosotros no podemos decir, bueno, el pastor decía algo, un niño o una persona adulta no puede vivir solo de leche. Literalmente no podemos vivir, ¿verdad?, solo de una clase de comida. Espiritualmente tampoco nosotros podemos vivir solo por un pasaje bíblico, por una decisión, porque en nuestra vida hay muchas decisiones. En nuestra vida todos los días nosotros tomamos la decisión de continuar, la decisión de esforzarnos o la decisión de quedarnos. Todos los días nosotros decidimos en realidad ser mejores o quedarnos igual o peores que un día anterior. Entonces lo único que yo sé es que mi esfuerzo del día de hoy no me sirve para mi salvación el día de mañana. Nuestros esfuerzos tienen que ser diarios porque estamos en el camino. Y el camino no es que, bueno, me quedo estancado yo en el camino porque es un camino. O sea, el tránsito es la verdad. Entonces, literalmente, usted, si yo, digamos, salgo a la calle y yo quiero llegar a la casa, pero digo, bueno, me voy a quedar sentada en esta banqueta. Y me quedo sentada ahí 2, 3 días, ¿cuándo voy a llegar a la casa? O sea, nunca voy, aunque yo pase un año ahí, yo nunca voy a entrar a la casa porque no sigo caminando, porque dejo de transitar el camino. Entonces, para llegar al Padre, nosotros no podemos conformarnos con nuestro esfuerzo el día de hoy. Nosotros no podemos enfocarnos, bueno, hoy hice las cosas mejores, no, pero mañana otra vez a lo mismo. No se puede, porque entonces nosotros nos salimos del camino. Nos pasa, ¿verdad?, lo que le pasó a Judá, que dice que él se puso junto al camino. O sea, por cuanto dejó de transitar en el camino, se puso junto al camino y entonces ahí se metió con Tamar, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que nosotros no podemos estar de extremo a extremo. Nosotros tenemos un camino y el camino es Cristo. Y el tránsito es la verdad. Pase lo que pase, digan lo que digan, problema tras problema, tal vez inconveniente tras inconveniente o un montón de cosas. El tránsito es la verdad. Eso nada ni nadie lo puede quitar y nadie lo puede borrar. Porque el camino, porque es Cristo y el tránsito es la verdad. Entonces para mí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos claro esto, que nosotros tengamos clara, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que nosotros en realidad vamos a hacer delante del Señor, porque no podemos, para mí es muy importante esto como familia, como casa, no podemos nosotros no podemos dejar de transitar el camino solo porque creemos en Cristo o porque tenemos
conocimiento, porque tal vez oramos en el día. No podemos nosotros conformarnos con eso, porque entonces lo que yo quiero que a ustedes se les quede muy presente y que quede en sus memorias el día de hoy, es de que el tránsito es la verdad. O sea, si es un camino, es porque todos los días tenemos que tomar una decisión delante del Señor y no podemos entrar nosotros en una comodidad, ¿verdad? O estar pensando, como les digo, de que tal vez todo lo que hemos hecho, bueno, ahí está nuestra salvación, nuestro arrebatamiento, porque probablemente muchas personas por dejar de transitar en la verdad, el día del arrebatamiento probablemente se queden. Tal vez hicieron muchas cosas buenas, pero por eso cuando uno deja de transitar el camino, entonces uno deja en realidad, uno se aparta, ¿verdad? De Cristo por las acciones, por los pensamientos, por los problemas, por las amarguras, por tanta cosa que hay en realidad, por la vanidad. Entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, que en realidad a nosotros nos apartan de la verdad, que a nosotros nos apartan del camino. Entonces yo quiero de que nosotros veamos esto, ¿verdad? Tan importante que dice, mientras vamos en el camino, dice, arde nuestro corazón. Porque muchas veces, les digo, dejamos de fluir en algo, en la casa del Señor, en la obra de Dios, y es porque dejamos de transitar el camino. Es porque entonces nos quedamos estancados, porque dice que mientras vamos en el camino, dice, arde nuestro corazón. Entonces una persona, le digo, que está que entró en desánimo, es porque dejó de transitar el camino. Sabe cuál es el camino, aceptó el camino, pero se acomodó, dejó de transitarlo, se quedó en un mismo lugar. Entonces muchas veces esto pasa, que nos olvidamos que la meta es el Padre, que nos olvidamos en realidad de que va a ser el arrebatamiento. Entonces nosotros tenemos que vivir en realidad en esto, ¿verdad? Dice, arde nuestro corazón, dice, y se nos abren las escrituras. Entonces esto no es, bueno, se nos abre, pero yo en cualquier momento puedo abrir las escrituras. No, sino en realidad que nosotros entendamos lo que está escrito. Entonces el pastor decía algo muy importante, y una cosa es que uno conozca, pero otra cosa es que uno entienda lo que está escrito. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que en el camino en el Señor nosotros no podemos quedarnos, no podemos actuar de una forma hoy y otra peor mañana, porque entonces tenemos que tener presente de que probablemente si hoy nos portamos más mal que ayer, probablemente el día de hoy nosotros dejamos de transitar ese camino. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 9 y versículo 2. Dice, pertenezcamos, dice, en el camino. Dice Hechos 19:23, dice, tendremos pruebas, dice, en el camino. O sea, hay cosas muy claras definitivamente que están escritas, y es de que nosotros estamos en el camino, pero no, eso no quiere decir de que es porque vaya a ser fácil, porque nosotros podemos ver, todos nosotros estamos aquí y bendito sea el Señor, estamos de pie solo por su misericordia, pero no ha sido fácil. O sea, ninguno de nosotros podemos decir, bueno, estoy en la obra del Señor, pero para mí todo ha sido bien fácil. Solo fue aceptar al Señor y llegué hasta aquí solo por aceptarlo. No, tuvimos luchas, tuvimos pruebas, tuvimos en realidad batallas, estamos en batalla. Entonces pasamos muchas dificultades en nuestra vida y aún estamos, ¿verdad?, en el camino. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos en realidad es de que nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? Esto, por eso empecé con esa cita, donde Jesús es el camino. Entonces donde nosotros tenemos que estar en la verdad, que no se nos olvide todos los días de nuestra vida que nosotros tenemos una meta y es el Padre. Entonces no podemos olvidar eso. Yo le hablaba a una persona, ahorita pues últimamente he estado ministrando a las hermanas mayores, y yo hablaba con una hace unos días, y yo le decía, si usted sabe, le decía yo ese día, que Cristo viene hoy, le decía, ¿por qué le es tan difícil entrar en una reconciliación con el cónyuge? Porque uno deja de amar su venida. Si usted supiera, le decía yo, de que Cristo viene hoy, puros cuentos de que me diga, no le voy a hablar, hasta mañana le voy a hablar. Si usted supiera que Cristo viene hoy,
yo le aseguro que ahorita, aunque él haya tenido la culpa, usted va y le pide perdón, pero usted busca estar a cuenta delante del Señor. Entonces, ¿por qué a veces se nos es tan difícil hacer algo bueno dentro de casa o entrar en una reconciliación o hacer algo bien dentro de casa? Porque a veces no se ama la venida del Señor. Porque yo estoy muy segura de que si nosotros supiéramos de que Cristo viene hoy en la noche, ya dentro de un rato no estuviéramos aquí. Estuviéramos a los pies, orando, clamando, gimiendo, no sé cómo estuvieran, pero sí sé que no estuviéramos así de tranquilos. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, les digo, dejamos de esforzarnos? Porque en realidad muchas veces no se ama. Y nosotros tenemos que buscar amar la venida del Señor. Una cosa es que nosotros amemos al Señor, pero otra muy diferente, que nosotros nos enamoremos en realidad de la venida del Señor, de que Cristo pronto viene, porque entonces nosotros día con día nos vamos a esforzar por estar bien, por estar a cuentas, por hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos el temor, porque estamos alertas. Bueno, Cristo pronto viene, porque seguimos transitando la verdad. Seguimos transitando el camino que es Cristo. Por eso para mí es muy importante que nosotros entendamos esto, porque ya estamos en el camino, pero eso no lo es todo. Hay un tránsito en el camino y es la verdad. Entonces tenemos que ver en realidad, mis amados hermanos, de que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nosotros tenemos que permanecer en el camino, pero tenemos que seguir transitando ese camino. No podemos quedarnos, no podemos estancarnos, no podemos quedarnos, ¿verdad?, por una prueba, por un problema dentro de casa, sino les digo, busquemos la paz. Busquemos en realidad la santidad, porque la Biblia dice de que ese camino será llamado camino de santidad. Entonces yo quiero de que nosotros veamos este pasaje en el libro de Isaías capítulo 35 y versículo 8, y con este pasaje voy a terminar. Quiero que nosotros lo leamos. Dice, allí habrá una calzada, dice, un camino, dice, y será llamado camino de santidad. El inmundo, dice, no transitará por él. Entonces vean de que habla de algo inmundo, y aún hablando de algo inmundo, o sea, ustedes saben de que también es un camino, porque dice el inmundo no transitará por él. Y en el primer pasaje dice el tránsito es la verdad. Entonces el problema es de que a veces nosotros transitamos entramos al camino, pero dejamos de transitar en la verdad. Entonces en este pasaje dice el inmundo, dice, no transitará por él, dice, sino que será, dice, para él, dice, que ande en ese camino, dice, los necios, dice, no vagan por él. Entonces vean qué importante es esto, porque habla, dice, de un camino, dice, y será llamado, dice, camino de santidad. Pero de una vez excluye ahí y lo saca, ¿verdad?, al inmundo y al necio. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente ellos no están caminando en la verdad. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que en nuestros frutos y en nuestras acciones nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad si nosotros estamos transitando en la verdad. Si nosotros en realidad estamos, ¿verdad?, en el camino, como dice, será llamado camino de santidad. Entonces nosotros tenemos que ver en realidad y tenemos que meditar en esto, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Tenemos que meditar en la palabra del Señor de día y de noche, ver en realidad, ¿estoy transitando en la verdad? Ya estoy en el camino que es Cristo, pero hoy transité en ese camino, o me quedé a un lado, o me quedé estancado el día de hoy. Porque en nuestras malas acciones, en nuestros malos pensamientos, en lo que nosotros dejamos de hacer bien, no es cualquier cosa. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que no es cualquier cosa, sino dejamos de transitar. Y si dejamos de transitar, no se puede llegar al Padre. Entonces yo quiero de que en esta noche, ¿verdad?, nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos nosotros estar en el camino de santidad. Necesitamos nosotros en realidad transitar en la verdad. Necesitamos nosotros ponernos a cuentas
todos los días de nuestra vida. Esto no es porque nosotros estemos pecando, no, es que tenemos acciones diarias continuamente. Y tenemos que ver en realidad tenemos que ver si nuestras acciones están siendo buenas o están siendo malas, si nuestras acciones nos están acercando a Dios o nos están apartando de Dios. Entonces tenemos que ver, mis amados hermanos, que nuestra vida es de Cristo. Si nosotros vamos a hacer algo bueno, entonces que sea para Cristo. Es algo, ¿verdad? Que yo he estado hablando, ¿verdad? En estos días. Porque si nosotros hacemos algo bueno por una persona, como personas todos fallamos. Y entonces si lo hacemos por la persona, vamos a estar bien solo cuando las cosas estén bien. Pero si la persona se porta mal, entonces nosotros dejamos de hacer lo bueno. Pero si nosotros lo hacemos por Cristo, entonces vamos a permanecer en ese camino. Entonces yo quiero de que nosotros veamos la importancia de que ya estamos en el camino, pero la importancia del tránsito. Entonces no podemos estar parqueados, no podemos estar a un lado, no podemos irnos de extremo a extremo. Nosotros tenemos un centro y nuestro centro es Cristo. Entonces yo quiero de que meditemos, ¿verdad? En esta hora, en esta palabra, ¿verdad? Del Señor, y que nosotros veamos esto, ¿verdad? Que está en el libro de Lucas, donde mientras vamos en el camino, dice, arde nuestro corazón. Y se nos abren las escrituras. Entonces es algo, ¿verdad? Les digo yo en lo personal, yo lo deseo, lo necesito en realidad. Entonces todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos que nuestro corazón arda delante del Señor. Necesitamos nosotros estar fervientes en la obra del Señor. Cuando nosotros dejamos de hacer algo, el Espíritu, ¿verdad? Está ahí redarguyendo nuestro corazón, pero en nosotros está, ¿verdad? El pedirle al Señor, en disponernos para que el Señor nos vuelva a esas primeras obras, para que el Señor nos vuelva, ¿verdad? A ese principio donde tal vez nosotros nos esforzábamos más, donde tal vez nosotros nos deleitábamos más. Tenemos que ver en realidad qué tanto deleite nosotros estamos teniendo en la obra del Señor, qué tanto deleite nosotros tenemos al servir, qué tanto deleite nosotros tenemos al darle al Señor un cántico nuevo, al compartir su palabra. No hacerlo solo por sacar el compromiso, sino en realidad porque lo necesitamos. Necesitamos nosotros transitar, ¿verdad? Ese camino. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad? Nosotros le pidamos entendimiento al Señor, amén, porque somos conocedores de la palabra del Señor y probablemente en muchas cosas somos hacedores de la palabra del Señor, pero aún podemos darle algo mejor al Señor, amén. Entonces yo quiero de que en esta hora nosotros oremos, ¿verdad? Y le pidamos al Señor que nos ayude a que todos los días de nuestra vida nosotros podamos transitar por ese camino de santidad, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, a darte a ti